respondiendo de forma genérica primero, creo que como en muchas otras cosas que me puedas preguntar acerca de estrategia, creo que lo que es importante es no solo comprar medios, sino aprender de todo lo que compras, ¿no? Y lo mismo aplica a cross-device. Entonces, cuando tienes una estrategia cross-device, yo creo que puedes hacer dos cosas que no son necesariamente excluyentes. Puedes comprar con los que realmente saben de forma determinística quién es el usuario independientemente por dónde acceda, que al final son sobre todo Google y Facebook, ¿no? Lo malo es que cuanto más saben, pues más protegen sus datos. Entonces, cuando compras con Google o Facebook, no puedes utilizar tú los datos y no hay demasiada transparencia, ¿no? O sea, al final tienes que seguir haciéndolo siempre con ellos. Y luego la segunda opción es utilizar herramientas que son menos determinísticas, porque al final hay muy poca gente que tenga tantos datos como Google y Facebook y tanta cobertura, ¿no? Pero que siendo a lo mejor menos exactos, digamos, en sus predicciones, son más transparentes con sus datos, y esos son los que al final te permiten aprender y como anunciante pues crear tus propias audiencias. Entonces yo creo que es importante, si sigues la segunda estrategia, aunque sea por lo menos con parte de tus compras, yo creo que eso sí te ayuda a aprender, que es importante. Y si haces eso, es sobre todo fundamental trabajar con herramientas que por una parte son transparentes. Precisamente para aprender necesitas tener acceso a los datos y a lo mejor puedes tener que utilizar múltiples herramientas, y es importante pues poder llevarte los datos de una a otra, pero sobre todo que tengas en cuenta que el mundo está evolucionando más allá de las cookies. O sea, ya no es que haya muchos usuarios que se conectan a su navegador de forma anónima, o que en Safari no puedes utilizar cookies y cada vez Safari tiene más penetración, sino que en todo el mundo de las aplicaciones no hay cookies. Entonces, es importante que tengas esto en cuenta y que también trabajes con herramientas que tengan la tecnología necesaria para enfrentarse a eso, ¿sabes? Que en muchos casos no son las más tradicionales que han empezado en el mundo del texto. Creo que el tema de la geolocalización, llevamos muchos años hablando del tema y realmente solo se ha convertido en una oportunidad real, yo creo, con la llegada de dos cosas, con la prominencia de lo que son las aplicaciones, con las que el usuario tiene más posibilidades de tener una razón por la cual compartir su localización. Pues si estás leyendo el periódico, si estás conectándote a una web, no tienes tanta necesidad de realmente compartir tu localización. Y por otra parte, con la llegada de la compra programática, que ha hecho posible el que de repente haya un montón de inventario, que en su mayoría viene de aplicaciones, en la que realmente el usuario es el que da la localización, ¿no? Porque cuando es el usuario el que dice, ok, te doy mi localización, es cuando es exacto, ¿vale? Entonces, antes se hablaba mucho de las oportunidades, pero realmente no era una oportunidad tangible, porque a lo mejor lanzabas una campaña y llegabas a 4 usuarios. A eso mejor les doy un papelito, ¿no? Y los espero donde están. Entonces, ya hace unos años que esto es posible gracias a estos dos componentes, y las oportunidades que abre son precisamente el poder, ya con una campaña que tenga un alcance material, pues poder llegar a usuarios precisamente que están cerca de donde tú vendes tus productos, porque al final la oportunidad que te da la geolocalización es ese enlace entre el mundo digital y el mundo físico, ¿vale? Yo estoy aquí esperando, pero estoy aquí, ¿sabes? Y accediendo al inventario sobre mi teléfono. Eso por una parte. Y por otra parte, algo que muchas veces no se tiene en cuenta es que aunque tú no vendas a lo mejor en el mundo físico, sí puedes utilizar la geolocalización para llegar a ciertos usuarios que sabes precisamente por dónde están, que tienen determinados intereses, ¿sabes? Pues lanzar una campaña en un área universitaria, o lanzar una campaña en playas, o lanzar una campaña en montañas, o en ciudades o en determinadas, pues yo qué sé, en áreas de deportes, es que sabes que ahí van a estar audiencias que tienen cero de posibilidades. Y precisamente porque esas posibilidades están ahí y hay anunciantes que les interesa pagar más por información que venga con geolocalización, si quieres, que al final es la latitud y la longitud, ¿no? Pues también hay gente que intenta aprovecharse de eso. Entonces, cuando compras, por ejemplo, en el mundo programático, si tienes como anunciante que
que trabajar de nuevo con herramientas. Al final, cuando utilizas tecnología, pues todo depende de cuán de buena es esa tecnología. Es importante que las herramientas que utilizas realmente validen esa localización, ¿sabes? Que no porque te llegue una señal con localización X te la creas, porque hay mucha gente que se la inventa precisamente porque sabe que tiene más valor para el anunciante. Pues eso es un tema que nosotros tenemos muy presente porque nos enfocamos en móvil y nos afecta mucho, obviamente. Y yo tengo mis teorías, que luego puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que la principal barrera al final es inercia, el hecho de que los grandes presupuestos, en muchos casos, siguen estando en manos de empresas que utilizan tecnología que nació para el ordenador y no para móvil. Ese es el resumen de mi teoría y ahora elaboro un poco. Al final, en el mundo del móvil tú puedes acceder a la web desde tu móvil o puedes acceder a inventario publicitario a través de aplicaciones, ¿vale? Cuando accedes a través de la web o a través del móvil se parece un poco más a lo que haces en el ordenador, sin ser lo mismo, porque luego hay muchas limitaciones a nivel de cookies, pero ya cuando accedes a inventario a través de aplicaciones, la tecnología que necesitas para hacer tracking y atribución de tus campañas, es decir, medir engagement, los formatos que necesitas, al final la cantidad de datos que tienes disponibles, hablábamos antes de geolocalización, es todo muy distinto. Entonces, si inviertes en empresas que digamos que no se han puesto al día a nivel de adaptar sus tecnologías a lo que es específico para el móvil y de nuevo, muy en particular lo que es el mundo de aplicaciones, que por cierto supone mucho más inventario ya de lo que hay en web, ¿qué pasa? Que no solucionas problemas que sean específicos del móvil ni aprovechas todas sus oportunidades. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que los anunciantes pues, invierten en una campaña, digamos, de display, por poner un ejemplo, que al final en móvil pues llegar vídeo, display nativo, pero digamos una campaña de display, y con herramientas que son específicas para el móvil y ven, pues mira, tengo un 20% que me llega por móvil y el resto por web, estoy bien, estoy invirtiendo en móvil y todo va bien. Entonces, pues hay inventario que se invierte así en móvil y nada más, nos quedamos todos tan tranquilos. Y mientras no quieras hacer nada más sofisticado, ahí se queda, pero estás llegando sobre todo a mobile web. Entonces hay mucha infrautilización, si quieres, del tráfico dentro de aplicaciones. ¿Y qué pasa? Que muchas veces cuando intentas hacer cosas más sofisticadas en móvil con las herramientas que no están adaptadas a esta tecnología, pues te da la impresión de que no funciona. Por ejemplo, pues yo intento hacer una campaña más de performance en móvil y estoy intentando medir el tracking y la atribución con una herramienta que ha sido pensada para el desktop, para cookies y que no mide bien el móvil. Yo como anunciante digo, pues no, mira, el móvil he probado y no me funciona, entonces voy a seguir invirtiendo en desktop, por ejemplo. O si mides cualquier tipo de engagement, al final, de nuevo, si yo mido visitas, pero las mido con una herramienta que no está adaptada al móvil, pues lo que lance en aplicaciones no me va a funcionar bien. Entonces, pues voy a dejar de invertir ahí. Entonces, eso me parece que es importante como barrera, el hecho de que se siguen utilizando muchas herramientas para medición y atribución, para medir viewability, por ejemplo, que es algo que preocupa mucho a los anunciantes. Siguen utilizando estándares que no tienen en cuenta, digamos, lo que es específico del mundo móvil, que es muy específico a nivel de tecnología, y por tanto da la sensación de que es que el móvil no funciona bien. Y luego el segundo componente es que muchas veces seguimos pensando en móvil como algo que necesito para promocionar mis aplicaciones, por ejemplo, porque eso es móvil, ¿sabes? O algo que necesito para vender algo específico del móvil, pero muchas veces a la hora ya de vender y educar al anunciante no se piensa precisamente en todas las oportunidades que da el móvil como canal. Y luego cuando se piensa, pues de nuevo entra la inercia, es que tengo que hacer un formato diferente, es que ya tengo que pereza, ¿sabes? Y todo eso contribuye a que vaya mucho más lento que desde luego la evolución de la audiencia, que ya está muchísimo más en móvil que antes. A ver, pues como te decía, en el mundo del móvil
datos disponibles, muchos de los que hay en desktop y más incluso, ¿no? Entonces, pues puedes personalizar, bueno, y en el mundo programático además, tú puedes planificar tus campañas en base a usuarios específicos o a audiencias específicas, ¿no? Entonces, tú puedes hacer que tu mensaje esté personalizado en función de audiencias, por ejemplo, ofreciendo mensajes secuenciales. Pues si yo ya sé que este grupo de audiencias ya ha visto mi primera campaña o este mensaje X, ya ha hecho clic, pues ahora el siguiente mensaje va a ser este otro vídeo más corto, o primero les enseño un vídeo largo, luego otro más corto, ¿sabes? Esa capacidad de secuenciar es algo que nos da la compra programática y que está ahí. O sea, más personalización que hacer personalización en base al propio usuario, pues no puede haber. Luego, otra cosa es que se use bien o no. Porque al final lo que pasa mucho con los datos, que a veces tenemos muchos datos, pero luego las estrategias siguen siendo tan básicas que luego te da la sensación de que los anuncios de retargeting te persiguen, ¿sabes? Pues oye, pues yo es que no me he comprado eso porque no me lo quería comprar, no me sigas persiguiendo con la cámara en todos los websites a los que voy, ¿sabes? Entonces no es tanto una cuestión de herramientas como que luego no se utilicen de forma lo suficientemente sofisticada. Otra opción de personalización de la publicidad que es específica para móviles, volviendo al tema de la geolocalización. Tú puedes servir campañas o mensajes que son específicos al lugar en donde se encuentre el cliente en ese momento, ¿no? Pero en una herramienta como la nuestra, y no es que sea la nuestra, sino que hay muchas similares, tú puedes servir creatividades totalmente dinámicas, que pueden depender. Pues entonces, un cliente que esté en una determinada localización o que tenga un sistema operativo X o un teléfono X o un operador Y, vea cosas totalmente diferentes, digamos, agrupando en función de ciertas variables, te enseño ciertas cosas, o llegando a lo que es ya el culmen de la personalización, es por ser tú este usuario X con el que sé que antes he pasado por estas etapas, te ofrezco este otro mensaje. Una ventaja fundamental de la publicidad nativa es precisamente el que está integrada con el contenido que estás viendo, entonces no se percibe como algo tan intrusivo. Luego, cuando salió el tema de los ad blockers, pues oye, pues es una opción porque digamos que no la sirve el navegador tanto, sino que está metida dentro del contenido, entonces tiene muchísimas ventajas. Y nosotros lo que hemos visto desde nuestra perspectiva, que luego puede ser parcial, es que ha habido muchísimos editores de contenidos, publishers, que han adoptado formatos nativos y hemos visto el inventario nativo crecer muchísimo. Tanto nosotros hacemos compra programática, entonces trabajamos con ad exchanges, tanto ad exchanges que se han centrado única y exclusivamente en publicidad nativa y nos hemos conectado con varios, como ad exchanges más genéricos que dicen, pues oye, pues además de soportar display, voy a soportar publicidad nativa. Y nosotros servimos anuncios nativos ya desde hace 3 años o algo así. ¿Qué pasa? No hemos visto la suficiente adopción por parte de los anunciantes. Es algo que personalmente me frustra un montón, porque ves todas las ventajas, vemos muchas campañas en las que ves muchísimo más engagement y mejores resultados para los anunciantes. Y entonces yo solo puedo tener teorías con respecto a por qué no se ha adoptado. Una de mis teorías es, de nuevo, un poco la inercia que herramientas como la nuestra y DSPs normalmente trabajan con equipos que se ocupan de publicidad display, de publicidad de vídeo, a lo mejor. Entonces, esas son las creatividades con las que normalmente trabajan, y cuando empiezan una campaña, pues son las creatividades que tienen disponibles. Mientras que para publicidad nativa necesitas, pues sí, un vídeo, una imagen, pero además un texto, además que es algo con lo que suelen trabajar más, por ejemplo, los grupos dentro de las agencias o anunciantes que se dedican a social media, por ejemplo, ¿sabes? Los que trabajan con social media pues tienen más el texto, la imagen que acompaña, y muchas veces son grupos separados. Entonces, la gente que trabaja con herramientas como la nuestra, pues claro, cuando llegan a montar campañas, pues tienen, pues eso, o tengo el banner, o tengo la imagen, o perdón, el HTML, o tengo el vídeo.
pero no tengo el tal porque eso está con mi grupo de social media. Y algo tan tonto como eso, pues hace que muchas veces no es algo en lo que, pues cuando lanzan campañas, no piensan en eso, aunque nosotros lo vemos como un formato más. Pero bueno, es solo una teoría. En realidad, no sé si es la única razón por la que no ha despegado, pero creo que hay mucho de educación. Obviamente te voy a decir que sí, porque me dedico a la compra programática, ¿no? Entonces la gente que se lo tome como quiera, pero si ves los datos de crecimiento, está claro que el método programático de compra es lo que está creciendo más, tanto en desktop como en móvil, ¿no? Entonces, digamos que a los hechos me refiero, que sí, no es el futuro, sino que es ya el presente. ¿Qué pasa? Pues yo creo que como pasa en general con nuevas tecnologías o nuevas metodologías que empiezan, o sea, lo vimos en los principios de la compra digital también antes de que fuese programática, pues hay gente que se aprovecha, ¿no? Tanto de un lado como del otro y tienes fraude y eso ha sucedido tanto por parte de fraude a nivel de inventario, o sea, pues bots que generan impresiones que no existen, clics que no existen, como fraude desde el punto de vista de los anunciantes, que es lo que vemos nosotros. Claro, nosotros, pues yo estoy más de parte de la demanda, no es algo de lo que no se habla tanto, pero sí, cuando ofreces una plataforma self-service, por ejemplo, pues hay mucha gente que intenta usar esa plataforma para servir anuncios que al final buscan un fin fraudulento, ya sea, y yo dentro de fraudulento meto muchas cosas, ¿no? Pues de que quieras atribuirte conversiones o performance que no es tuyo, hasta que quieras, pues al final llevar al usuario a un sitio al que no se supone que vaya, ¿no? Pero algo que le va a dar dinero a ese anunciante en particular, pero que va a, por una parte, generar una experiencia no buena desde el punto de vista del usuario, pero también incomodar al publisher, porque al final, si yo soy un editor que estoy viendo anuncios que generan una experiencia que no es ideal para mi usuario, pues tampoco me interesa, ¿no? Entonces, eso está claro que ha pasado. Lo que pasa es que el mercado pues tiene una forma de autorregularse. Entonces han surgido empresas que se dedican a vigilar, digamos, todo el tráfico que se genera y filtrar el tráfico que se considera fraudulento, pues todo lo que generan bots, todos los clics que no son reales, impresiones que no son reales, y han surgido también empresas del lado de la demanda que escanean continuamente anuncios y detectan también comportamientos pues, que se pueden considerar fraudulentos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, trabajamos con empresas de ambos lados, más con los que trabajan con los anunciantes, con nuestros partners del lado de supply trabajan también con muchas empresas que previenen el fraude de ese lado. Y al final, pues el mercado se autorregula, es lo que vemos que nosotros en particular hemos desarrollado un montón a nivel de producto para prevenir el fraude a nivel de anunciante, porque nos interesa sobre todo que nuestros publishers sigan confiando en nosotros, ¿no? Porque al final la calidad del inventario que haces disponible es fundamental. Entonces, creo que por lo menos nosotros lo que vemos es que estamos en un momento en el que sí tenemos clientes que más que al final los que les interesa sobre todo los publishers premium, por ejemplo, pues son las marcas, ¿no? Marcas que al final, independientemente del engagement que consigan, pues les interesa muchísimo el asociar su marca con publishers premium. Tenemos marcas de ese tipo anunciándose en compra programática, y tenemos publishers que del mismo modo son muy premium y les interesa, ¿sabes?, que la experiencia de su usuario sea buena, que las marcas que se anuncian en su inventario sean buenas, que utilizan también compra programática. Entonces, el mercado programático ha desarrollado herramientas de protección en ambos lados y también herramientas que permiten a los publishers y a los anunciantes segmentar mucho o filtrar mucho dónde quieren estar. O sea, nosotros empezamos hace 5 años. Hace 5 años, cuando alguien compraba de modo programático, pues digamos que era, yo compro en todo el mundo programático, ¿no? Y ahí había muchos pues publishers long tail o publishers que a lo mejor pues no conocías de nada,
pero ha evolucionado mucho en los últimos años para que en el mercado programático haya publishers de lo más premium, que pueden decidir pues qué anunciantes quieren y qué anunciantes no quieren, y que haya anunciantes también muy premium, que tienen herramientas en las que deciden, pues yo es que solo trabajo con esta lista de publishers, ¿sabes? El hecho de que sea compra programática es un método que te permite comprar de una forma que sí creo que es el presente y el futuro, porque te permite aprender, de nuevo, no solo comprar medios, sino aprender realmente de tu audiencia. Porque al final tú puedes tener información acerca de cada impresión que compras, a qué usuario se ha servido, y eso da muchísimo valor al anunciante, ¿sabes? Eso es algo que en la compra tradicional de medios, eso se lo quedaba el publisher, y el anunciante pues tenía que seguir invirtiendo sin haber aprendido nada con lo que habían comprado antes. Entonces, precisamente por esa razón, que te permite comprar en audiencias y no solo medios, está ahí para quedarse. Entonces ahora lo que tenemos como industria es que pues seguir generando confianza. Está un poco ligado a lo que te acabo de decir. Empresas como nosotros, que vivimos en la tecnología, que pues obviamente ya manejamos muchísimos datos, manejamos Big Data desde el principio, ¿no? Pero yo creo que la tendencia cada vez es a que los propios anunciantes sean los que manejen esos datos. Nosotros tenemos algunos clientes que ya son muy sofisticados y aprenden mucho de sus audiencias y generan sus propios segmentos, y eso les da muchísimo valor, obviamente, pero son la minoría, ¿sabes? Todavía tenemos muchos clientes que, aunque utilicen herramientas que son muy potentes y que dan acceso a muchísimos datos, no los utilizan, ¿sabes? O a veces ni los utilizas, o a veces los guardas, pero no sabes mucho qué hacer con ellos. Y creo personalmente que la tendencia va a ser por ahí, en que cada vez pues los anunciantes tengan más en cuenta esos datos, y para poder trabajar con ellos, pues al final tienes que tener herramientas que los procesen, tienes que contratar a gente que sepa manejar esos datos, ¿sabes? Para extraer más valor de lo que ya tenemos. Muchas veces se guardan datos por guardar y luego no se usan, ¿sabes? Pero los datos. Exacto, lo que es importante, o sea, yo creo que ya están ahí y ya hay muchas herramientas que los hacen disponibles. La cuestión es el que se gestionen bien, y ese es el siguiente paso. Creo que me habías hecho una pregunta de vídeo antes, que no te he contestado. Sí, que al final yo el vídeo lo veo como un formato más que está disponible dentro de la compra programática, pero al final la diferencia es, ¿y por qué voy a comprar vídeo de forma programática y no de la forma tradicional? La respuesta sigue siendo la misma, el aprender de tus audiencias, ¿sabes? Que obviamente la compra programática te permite dos cosas: la compra por audiencias, a la que ya me he referido mucho, y el aprender de lo que hace cada uno de tus usuarios, y segundo, lo que te permite es optimizar en tiempo real. Entonces, con las herramientas de compra programática, pues ya no tienes que esperar a lanzo la campaña, la dejo un día, me descargo toda la información, trabajo con mi Excel donde he tenido mejores resultados, luego voy y, ¿sabes?, bloqueo ciertas cosas y sigo así pasito a pasito optimizando. Si yo lo que quiero es maximizar el ratio de visualización completa de mi vídeo en una herramienta de compra programática, ¿sabes?, los propios algoritmos pueden ir haciendo eso en tiempo real, que luego eso no quita que puedes tú optimizar manualmente lo que quieras, además de lo que hace el algoritmo, pero esa optimización en tiempo real es algo que permite también la compra programática, que no permite la compra tradicional. Entonces, siendo el formato el mismo, ya sea nativo, vídeo, display o lo que quieras, el tener esa capacidad de aprender en tiempo real, y además de procesar todos esos datos para crear y seguir enriqueciendo tus propias audiencias, y al final, ¿sabes?, lo que te interese a ti puede ser muy distinto de lo que le interese a otro anunciante o a una agencia en particular, ¿sabes? Entonces, ese enriquecimiento de tus propias audiencias como anunciante creo que es muy enriquecedor. Muy bien, pues si quieres añadir algo más, algo que me haya olvidado que quieras decir en ello, y si no... No, simplemente me encantaría que los anunciantes considerasen más el móvil realmente para
para aprovechar todas sus oportunidades y que no se queden con esto: he probado algo y el móvil no funciona. Que tengan muy en cuenta que es importante utilizar herramientas que lidian con lo que es específico para el móvil, porque eso al final es lo que hace la diferencia entre que funcione o no.